El día de hoy vamos a trabajar lo que es la litosfera, chicos. Es una capa sólida, ¿ya? Que está entre... nosotros tenemos aquí nuestro planeta Tierra. Habíamos hablado que la geósfera se divide en tres, ¿no? En núcleo, en manto y corteza. La litosfera se encuentra entre la corteza y el manto, entre la corteza y el manto, ya en lo que es la litosfera. Ahí en esa parte se encuentra la litosfera, ya, entre la corteza y el manto. A ver, es algo sólido, compuesto de rocas, está compuesto de rocas, sobre la cual nosotros vivimos y que recibe el nombre de corteza terrestre, que es la capa sólida del planeta, chicos, formada por las relieves continental y submarinas, tanto las relieves como las submarinas, ¿ya? En nuestra litosfera está fragmentada en una serie de placas tectónicas. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro planeta Tierra y aquí está todo lo que es los países. En esto nosotros vamos a encontrar diferentes placas tectónicas dentro de lo que es nuestro planeta, ¿ya? Y estas placas tectónicas aquí, y estas placas tectónicas, estas placas no se encuentran fijas, ¿ya? No se encuentran fijas del todo, moviéndose paulativamente, siendo eso lo que origina las olas del mar. Ustedes saben que a veces hay maremotos, como esto, por ejemplo, las olas del mar, las placas tectónicas originan las olas del mar, también originan lo que es parte de lo que son volcanes, también origina lo que es ondas de lo que es para cuando se forman los terremotos, los maremotos. Ya, voy a ponerlo acá. Estas placas tectónicas se encuentran casi en toda parte del mundo, ¿ya? Hay diferentes placas tectónicas en la cual nosotros, esas placas van a originar las olas gigantes del mar, que lo podemos llamar el maremoto, como por ejemplo eso, en cuyo borde se concentra en los fenómenos geológicos y el magmatismo, que es los volcanes, y los sismos que vamos a encontrar. Estas placas tectónicas, como hemos dicho anteriormente, chicos, la Tierra se encuentra dividida en diferentes placas. Toda la Tierra se encuentra dividida en diferentes placas, ¿ya? Son magnetos y fragmentos que se mueven de manera bastante rígidas, ¿ya? Es decir, tiene poco movimiento, más bien lo que hacen es rozarse entre ambos, ¿ya? No se mueven así como ondas de mar, sino movimientos de roce entre placa y placa, ¿ya? Resultando esto, chicos, de estos roces entre placas encontraremos, por ejemplo, como ya hemos dicho, lo que es la parte de la erupción volcánica, lo que es terremotos, las olas gigantes, ¿no? O lo que es los maremotos, y empieza a crearse las montañas, las relieves, ¿ya? Estos movimientos de placas tectónicas, chicos, tiene tres movimientos. ¿Alguien me puede recordar cuáles son esos tres movimientos de placas tectónicas? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? El primer movimiento... ¿Qué? ¿Ah? ¿Traslación y rotación? No. Estas placas tectónicas tienen tres movimientos. La primera es convergente, ¿ya? Convergente. Es donde estas placas, o hay dos placas tectónicas. Miren, tiene dividido dos, las convergentes, ¿ya? Una de ellas es límites de subducción. ¿Por qué son límites de subducción esta placa
A ver, acá. Límite de subducción. Este es una placa entre un océano y un continente, como por ejemplo, mire, yo tengo acá dos, vamos a imaginar que estas son mis placas tectónicas, ¿ya? Una es continental y el otro es oceánica, ¿ya? Cuando ellos van a chocar y una de ellas, por ejemplo, van a chocar, una de ellas es más delgada que la otra. Al ser más delgada que la otra, se introducen dentro de la Tierra. A la hora de chocar, se va a introduce debajo de la Tierra, ¿ya? A la hora que ellos chocan, se introduce, ¿ya? Interiormente de la Tierra. Y esto, al ocasionar esto, se va formando fosas oceánicas, ¿ya? ¿Y cuáles son las fosas oceánicas? Son estas, miren. Esto es lo que crea el primer movimiento del límite de subducción. Son fosas, son huecos oceánicos. Puede ser esta o puede ser esta, ¿ya? Al hacer el primer movimiento, aquí, ¿ya? Ese es el primero de los convergentes, que es límite de subducción. El otro límite, que es colisión, chicos, es donde dos placas tectónicas, vamos a hacerle con esto de acá, cuando tengo dos placas tectónicas del mismo continente, ¿ya? Los dos son continentes, no es oceánica ni continente, sino que los dos son continentes. Al chocarse, los dos van a producir una elevación en la cual se van a crear las montañas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo dos placas que son del mismo continente, al chocar crean montañas. Al subir lo que es el choque de la tierra, ahí está. Se crean montañas. ¿Ya? A ver. Aquí tengo que se crean montañas. ¿Ya? El segundo movimiento que realiza es divergente. ¿Qué cosa es divergente? Es el movimiento que se genera entre dos placas tectónicas cuando se produce la separación entre ellas. Por ejemplo, en vez de que se choquen y eleven, ellos se separan. Están juntas y se separan. Esta separación se llama divergente, ¿ya? Esta separación de dos placas tectónicas se llaman divergente, ¿ya? Y esto provoca la lava, ¿ya? La lava y el calor de la energía que produce desde el manto y sale lo que es el magma, ¿ya? Que emerge desde el fondo del mar. Y esto, ¿qué cosa va a crear? Volcanes. ¿Ya? Esto va a crear volcanes. Dos placas tectónicas, al separarse, empieza lo que es el calor, viene desde el núcleo y de ahí está en el manto. El manto de la Tierra se calienta tanto que empieza a tratar de sobresalir por todos lados, y cuando chocan dos placas tectónicas, cuando se abre dos placas tectónicas empiezan a producirse los volcanes, y esto se llama divergente, ¿ya? Divergente. Ahora, este es el segundo movimiento. El tercer movimiento, diré, es transformante. Es la más común. En nuestro país es el más común. ¿Por qué? Son las más raras que hay, pero en nuestro país sí hay más de ese tipo de movimiento. Es más constante. Se da cuando las placas se mueven en forma paralela. O sea, ya no hacen este movimiento, sino los dos en forma paralela. Y es roce entre dos placas. Al hacer este tipo de movimiento, de
roce, ¿qué cosa va a crear? Miren, acá tengo dos placas tectónicas que empiezan a rozarse ambos. Y este movimiento lo vamos a llamar transformante. ¿Qué cosa provocará ese movimiento? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué provocará con ese movimiento del roce? ¿Terremotos? Claro, produce los terremotos. Y miren, miren las pistas cómo se convierten. Hay rajaduras, ¿ya? Y miren los desastres de terremotos. ¿Ya? En nuestro caso, en nuestra situación aquí en el Perú, mayormente tenemos temblores. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe temblores. No existe temblores, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí en el Perú sí hay temblores, ¿ya? Y hace muchísimo tiempo que nosotros no tenemos un terremoto. Y va a haber un terremoto. Puede ser en cualquier momento, este año, el próximo año. Va a haber, tiene que ver. Mister, en Estados Unidos hay huracanes. Claro, aquí en el Perú no hay huracanes. No existe ese tipo de desastre natural, ¿no? Entonces, chicos, nosotros, gracias a todos estos movimientos, a todos estos 3 movimientos que nosotros tenemos, gracias a estos movimientos que realizamos, se crean las relieves, ¿ya? Se crean las relieves. ¿Ustedes creen que es importante los movimientos que tiene la Tierra? ¿Les gustaría que continúe ese movimiento de la Tierra? Miren los desastres o cosas maravillosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, el primer movimiento que está dividido en 2. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el primer movimiento? ¿Cómo se llama el primer movimiento? ¿Quién me dice? Tamara, dime el primer movimiento. ¿Cómo se llama el primer movimiento? Convergente. ¿Cómo se llama? Todos. Convergente. Y en convergente se divide en 2. Uno que es límites subducción. ¿Cuál es, el subducción? Es el movimiento de un continente con un océano. ¿Se acuerdan? Los que les puse, un continente y un océano. Uno de ellos, el más delgado, al unirse, al chocar, uno se introduce debajo de la tierra. Y al introducirse este movimiento, va a crearse las fosas oceánicas. Estos huecos que ustedes ven llenos de agua son creados por esos movimientos. El segundo movimiento de los convergentes. El segundo movimiento de los convergentes son límites colisión. De colisión. De colisión. Y ese movimiento de límite de colisión es 2 placas continentales iguales. Al chocarse, ¿va hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. ¡Hacia arriba! Al chocarse hacia arriba, ¿qué provoca? ¿Qué cosa se va a crear? Montaña. Una montaña. Montañas. Empiezan a crear montañas, se crean montañas. Ok, ahora, ese es el primer movimiento, ¿ah? El primer movimiento es convergente. En el convergente tiene 2 movimientos, que es límite de subducción y límite de colisión. El segundo movimiento, ¿quién me dice? Empieza con la D. Divergente. Divergente. ¿Qué cosa es el divergente? ¿Quién me dice? ¿Cómo es el movimiento? Es la separación de 2 placas. Claro,
Claro, la separación de dos placas tectónicas. la separación de dos placas tectónicas. Al separarse, ¿qué cosa va a crear? ¿Quién me dice? Los volcanes. Los volcanes. Muy bien, va a crear los volcanes. Ahora, el tercer movimiento, ¿quién me dice? Empieza con T. Transformante. Transformante, excelente, transformante. ¿Y cómo es el movimiento del transformante? Roce. Cuando se rozan las dos placas tectónicas. Claro, cuando se rozan estas dos placas tectónicas, Y crean ¿cómo se crean? terremotos. Los terremotos o los temblores. Chicos, los temblores puede ser que las dos placas estén lentos, suave. Pero cuando es un terremoto, las dos chocan muy fuertemente, que ahí provoca los terremotos. Y gracias a esto, gracias a todo esto, que se crean las fosas oceánicas, se crean las montañas, se crean los volcanes, se crean parte de los terremotos. Gracias a esto, nosotros tenemos las relieves, ¿ya? Gracias a todo esto, se crean las relieves. ¿Ustedes creen que nuestro planeta ha sido así siempre? Que tengamos América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Antártida, Oceanía. ¿Así ha sido siempre? ¿Ustedes creen que así ha sido siempre? No. Durante muchos años atrás, nuestro planeta no era así. Nuestro planeta era de otra manera. Estaba toda la parte de que corresponde a la Tierra, estaba todo junto. Pero al existir los movimientos de las placas tectónicas que tenemos en nuestro planeta, se ha ido separándose al chocar, al dividirse, al separarse, ya empezaron a crearse lo que es la América del Norte, América del Sur, África, Asia, ya se fueron separando y durante muchos años más nosotros no sabemos cuál de estas partes de nuestro planeta nos iremos a separar. De repente en América del Sur ya no vamos a estar a Argentina, Chile, Bolivia juntos, de repente con tantos movimientos en el transcurso de los años más adelante, nos podamos separar o tal vez nos podamos juntar. De repente África se puede juntar con América del Sur y Europa se puede juntar con África o América del Norte. No sabemos, porque siempre nuestro planeta va a estar en constante movimiento, ¿ya? Gracias a esos movimientos nosotros tenemos nuestras relieves, ¿ya, chicos? A ver, vamos a ver, para poder completar esta clase, vamos a ver nosotros un video. Vamos a ver varios